que quiero invitarlos a que tomemos lectura de la palabra del Señor y quiero que lo hagamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 3. El tema que vamos a tratar hoy es la obediencia. Sí, Señor, la obediencia. Es un tema que a todos nos interesa, ser obedientes. Amén. La obediencia puede traer muchos beneficios. La obediencia puede traer muy buenos resultados. Amén. Así que vamos a leer, hermano, Efesios 6, verso 1 al 3, donde dice de la siguiente manera. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el verso 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya al Señor. Bien, mis amados, ya hemos orado al Señor y sabemos que Dios, mis amados, Él ha escuchado la oración de su pueblo. Este pasaje, hermano, que leemos de Efesios 6 y el verso 1 en adelante, nos enseña algo muy bonito, muy especial, que a todos nos corresponde ser obedientes. Para muchas personas existe una misma respuesta a una pregunta global, ¿cierto? ¿Por qué será que a mí me va mal? Y yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido que las cosas no funcionan, que no nos va bien, y puede ser que nos hagamos preguntas: ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me sucede estas cosas? Y puede ser, mis amados hermanos, que nosotros de alguna manera no hemos sido lo suficientemente obedientes, como dice la Escritura refiriéndose a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bendito sea el Señor. Todos nosotros, mis amados, conocemos lo que dice la palabra de Dios referente a la obediencia. Cuando hablamos en la carta a los Efesios, es una carta que el apóstol Pablo la envía a los Efesios para que ellos le obedezcan a Dios de una manera especial, y es un consejo que da principalmente a los hijos. Y cuando se habla de hijos, no se está refiriendo a un niño, se está refiriendo a una persona, a un ser que tiene un padre. Bendito sea Dios. Y cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que nosotros como seres humanos, como personas, tenemos un Padre, el cual es el Padre de toda la creación, de todo su ejército, como dicen las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted se da cuenta lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2 de este precioso y hermoso libro, hay una serie de cosas, hermano, que están relacionadas con lo que tiene que ver con la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, hoy estaba mirando un poco sobre este tema y pensando en todo lo que está sucediendo. Y me doy cuenta, hermano, que Dios, Él
Él ha sido muy bueno con todos nosotros, amén. Que Él ha sido maravillosamente generoso, maravillosamente especial con todos nosotros como sus hijos. La Biblia enseña, mis amados hermanos, que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, y al hombre lo hizo con una bendición muy grande, y es de poder, mis amados hermanos, estar bajo la protección, bajo la cobertura de su Padre celestial, de este ser maravilloso que nos creó a todos nosotros, y nos puso, nos ubicó en un lugar muy especial. Bendito sea el Señor. Si usted va allá al capítulo 2 del libro de los Génesis, de Génesis, encontramos en el versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. ¿Cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en el verso 7 nos damos cuenta de algo interesante, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que definitivamente somos la creación de Dios. Es decir, Dios a nosotros nos creó, nos formó con su propia inteligencia, con su propia sabiduría. Nos tomó del polvo de la tierra, algo que Él había creado, y desde allí, hermano, Él empezó a darle forma a este ser humano que somos nosotros. Y viéndolo desde ese punto de vista, podemos decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Amén. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que indudablemente somos totalmente dependientes Amén. De Dios, de su gracia y de su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Mire que en el versículo 15 dice algo especial. Desde en el capítulo 2, el verso 15 del Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En ese, ahí nos podemos dar cuenta nosotros, mis amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, que Dios no solamente nos hizo, sino que Él preparó un lugar, un lugar especial donde moraríamos nosotros, o moraría el ser humano, con una dependencia total de Dios. Si usted se da cuenta lo que dice el Génesis 1 en adelante, se da cuenta que Dios todo lo creó y lo hizo ordenadamente, y lo estableció para un beneficio a favor del hombre. Es decir, en toda la creación, al final de todo ese arduo trabajo de Dios, Dios dedicó también su tiempo especial para hacer al hombre, y no solamente lo hizo, sino que lo formó y lo puso en ese lugar, pero no lo dejó solo. Dice la Biblia que en un momento de sueño, de profundo sueño de Adán, dice la palabra del Señor que mientras éste dormía, Dios tomó una de sus costillas, de la cual hizo una mujer, y se la trajo a aquel varón, y él la llamó varona, porque del varón fue tomada. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ya, hermano, los hizo, los formó, los dejó allí y les dio una ordenanza. ¿La ordenanza cuál era? Era que ellos labraran, cuidaran el Edén, cuidaran ese lugar, pusieran nombres a todo lo que Dios había creado,
y simplemente vivieran allí sin ningún tipo de problemas, con una sola restricción, que ¿cuál era? Era que Dios había plantado en el medio del huerto un árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el hombre se dejó mal influenciar y esa mala influencia lo llevó a la desobediencia. Ese es el tema que estamos tratando hoy. Amén. Es la desobediencia. Si usted se da cuenta, y bueno, y tiene su Biblia ahí en su casa o en ese lugar donde usted está, en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice desobediencia del hombre. Tiene un título y también, hermano, nos muestra la causa del por qué el hombre desobedece al mandato de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del medio de todo árbol del huerto. Y vemos, mis amados hermanos, que hubo una conversación, hubo una relación entre la mujer y aquel ser llamado serpiente, que todos sabemos que es el diablo, que es Satanás. Y cuando esa relación surge, una relación verbal, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en el corazón de la mujer había como un anhelo, había un deseo. Y ese anhelo o ese deseo la llevó a ella a investigar, a procurar llenarse o satisfacer o conseguir algo que realmente no necesitaba. Dice el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso, hermano, le sucedió a aquella mujer porque ella dejó su lugar, su sitio donde debería estar, y más bien miró o fijó su mirada hacia las cosas que el Señor le había de alguna manera cohibido hacer, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ella se queda observando, mis amados, se da cuenta de que es un árbol agradable, codiciable, ¿cierto?, para alcanzar la sabiduría. Y ese es uno de los principales casos que lleva al ser humano a desobedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se queda pensando, mirando, analizando lo que este mundo ofrece, y debido a esa forma o a esa actitud que toma, se deja llevar o se deja cuestionar en cuanto a lo que Dios nos ha ordenado, nos ha mandado, y desde ese momento en que el hombre le da atención o le da prioridad a las cosas de este mundo, pues se va dejando llevar hasta cometer ese acto de desobediencia. Bendito sea el Señor. Por eso la Escritura nos enseña diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, mis amados, dejamos de darle prioridad a las cosas de Dios y le damos más bien prioridad a las cosas de esta vida, de este mundo, pues estamos codiciando o anhelando algo que no necesitamos realmente para nosotros, y eso causará ante la presencia de Dios un acto de
desobediencia. Sí, Señor, Bendito amén. sea el nombre del Señor. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor, porque muchos de los seres humanos dicen, no, pero yo creo que eso no es pecado, yo creo que eso no significa nada, yo creo que eso es una mentirita piadosa y no le dan como la importancia a los desliz o a las cosas que a Dios no le agrada. Y pasan por alto muchas cosas. Hay quienes le mienten a la familia, le mienten a la esposa, al esposo, a los hijos, o los hijos desobedecen a sus padres en una serie de cosas que para ellos parece ser insignificantes, no parece tener mucho problema. Pero a la larga, mis amados hermanos, esto se convierte en un pecado delante de Dios. La desobediencia, mis amados hermanos, es un pecado gravísimo. Amén. Delante de Dios. Cuando el hombre le da prioridad a las cosas de la vida, a las cosas de la tierra, en este tiempo moderno que estamos viviendo, a la tecnología, al internet, a las cosas que este mundo ofrece, hay quienes le dan prioridad al alcohol, a las drogas, a los juegos, etcétera, etcétera. Y podemos decir una cantidad de cosas y el mundo parece que no le da importancia y se engañan a sí mismos pensando de que esto no es pecado o que no es grave delante de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, allá en el libro o en la carta del apóstol, perdón, del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versos 7 al 10, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, mis amados hermanos, en el momento que usted empieza a cuestionar las cosas, a decir si es bueno o no es malo, usted ya está trabajando en ese proceso, el cual lo puede llevar a usted a fallarle a Dios, a desobedecerle a Dios, a desobedecer a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos, etc. ¿Por qué? Porque usted le está dando prioridad, porque usted está codiciando algo que no le es beneficioso. ¿Por qué vienen las infidelidades en los matrimonios? Porque hay hombres que codician, porque analizan, porque miran a una mujer, la codician en su corazón, ¿cierto? Igual pasa con las mujeres. Ellas también tienen su ladito donde miran, analizan, piensan y esto llevará una consecuencia que es, primero que todo, desobediencia a Dios, desobediencia a su casa, a su familia, a sus hijos y por último va a dar un resultado de un pecado de adulterio. Bendito sea el Señor. Y todos mis amados hermanos se lleva en un círculo que parece ser aparentemente no es dañino, ni es pecado, ni es contaminoso, ni es un problema, pero a la larga, mis amados hermanos, esto puede llevar o acarrear unas consecuencias, unos daños colaterales muy graves, porque eso le sucedió a Adán y a Eva. Su esposa se descuidó, le dio mucha importancia a aquello y se puso a analizarlo, a codiciarlo, y la serpiente aprovecha y la induce y la lleva a que se alimente o coma o pruebe de aquel árbol y ella lo prueba, le da a su marido y esto, hermano, es un motivo o es una causa suficiente para que Dios los destituya de ese hermoso lugar que Dios había creado para ellos y los saca, hermano, de ese Edén y los deja fuera, donde ahora ellos ya no tienen los mismos beneficios, donde ahora ellos tienen que labrar la tierra, ¿cierto? Tienen que cultivarla y a la mujer le dice, mira, por cuanto esto has hecho, con dolor parirás tus hijos, ¿cierto? Y al hombre le dice, con el sudor de su frente ganarás el sustento, te alimentarás de la tierra, bendito sea el Señor. Y a la serpiente también le dio su merecido y le dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Eso nos da a entender, mis amados hermanos, que cuando la vida de un ser humano es una vida, y perdónenme esta expresión,
es una vida desdichada, una vida arrastrada, es una vida infructífera, es una vida poco progresiva, es una vida falta de beneficios, falta de frutos. ¿Es por qué? Porque ha habido una desobediencia, ha habido una codicia. Es porque el hombre no le es fiel a Dios, no le obedece a Dios. Hay muchos mandamientos, hay muchas cosas que Dios requiere obediencia de nosotros como sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente la obediencia es para los hijos, la obediencia es para los padres. Bendito sea el Señor. Y eso es importante nosotros tenerlo muy en cuenta. Por eso dice el verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué le siembra usted a sus hijos? ¿Qué le siembra usted a su esposa, a su esposo? ¿Qué es lo que usted les da? ¿Qué es lo que usted les ofrece? De lo que usted haga, de la manera como usted se comporte, ellos van a reaccionar a sus enseñanzas. No solamente de los padres a los hijos, sino también de los hijos a los padres. Del esposo a la esposa. De la esposa al esposo. A incluso la misma sociedad responde de acuerdo a cómo se les trate, cómo se les enseñe. ¿De qué manera usted está enseñándole a sus hijos? ¿De qué manera está enseñándole usted a sus padres? ¿De qué manera está enseñando usted en su matrimonio, en su casa, en su hogar, en su familia? ¿Cierto? Es de la manera como usted enseñe, pues de esa manera se van a crear, ¿cierto? En la vida, nuestros seres queridos, nuestros hijos. Mire lo que dice la Biblia. Capítulo 6 de los Gálatas, verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Bendito sea el Señor. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos, si usted lo que le enseñas a su familia es ser un atarbán, un patán, un grosero, ¿cierto? Un hombre infiel, una mujer soberbia, una mujer agresiva, ¿cierto? Pues eso es lo que va a cosechar, eso es lo que usted va a recoger de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Si usted ha sembrado violencia, pues va a recoger violencia. Por eso hay tanta violencia en la vida, en el mundo, porque hombres y mujeres depravados enseñaron en los hijos, en los vecinos, en los amigos. Hoy en día el ser humano ya no puede tratar bien al vecino porque el vecino no le saluda. Si le es posible, le roba, le hace mal, lo injuria, lo insulta, le falta el respeto. Se han perdido los valores. Ahora ya no se respeta a nadie. Los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, la esposa contra el esposo contra ella. Ahora los suegros se meten en los hogares. Bendito sea el Señor. Los hijos ya no quieren que su esposo o su esposa visite o llame o ayude a la familia. ¿Por qué esto así? ¿Por qué la familia se tiene que meter en el hogar de su hijo? ¿Por qué no deja que su hijo avance, su hijo crezca, que su hijo prospere económica, socialmente, que ese matrimonio que se ha establecido por Dios sea progresado? Amén, amén. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. Porque hay padres que no dejan que sus hijos progresen porque todo lo que quieren, lo quieren para ellos. Y les citan incluso Biblia. Hay padres que les citan Biblia a sus hijos y los señalan y los acusan y les dicen, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Por eso es que te va mal, porque no me ayuda, porque no es... Hermano, la palabra de Dios no se puede usar para beneficio personal en ese sentido. La palabra de Dios está diseñada para que nosotros obedezcamos a Dios. Y de esa manera no lo estaríamos haciendo porque estamos enseñando corrupción, estamos enseñando maldad.
Bendito sea el Señor. Es interesante nosotros saber cómo le vamos a obedecer. Porque mire lo que dice la palabra del Señor, lo que leíamos antes. Hijos, en Efesios 6, 1. El texto tiene algo muy particular y es bueno que usted lo analice cuando lo lea para no cometer una falta. El texto dice hijos, ¿cierto? Dice obedecer en el Señor a vuestros padres. Es en el Señor. No es en lo que yo necesito, no es en lo que yo deseo, no es en mi forma de pensar como hijo. Es en la manera que Dios lo establece. Bendito sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos, hay tanto desastre matrimonial, tanto desastre hogareño, tanto desastre familiar, tanto desastre social. Porque la gente se sabe la Biblia. ¿Sabía usted que el hombre, entre más malvado, más Biblia sabe? Y si no, pregúntenle al diablo. Sí, señor. Él se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, él le citó la Biblia a Jesús. Él le ofreció a Jesús lo que Dios había creado. Lo subió a un lugar alto y le dijo, mire, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es hijo de desobediencia. El diablo es hijo de desobediencia. Su maldad está en él. La maldad del diablo persiste y quiere llevarse a muchos. El diablo quiere que muchos de nosotros seamos como él. Groseros, altivos, ¿cierto? Desobedientes a Dios, a la familia, al hogar, a los padres. Pero yo les aconsejo en el nombre del Señor, por medio de la palabra, que seamos obedientes a Dios. Amén. Obedientes a nuestros padres, a nuestros hijos. Obedientes nosotros como padres a nuestros hijos. Hay padres que son desobedientes a los hijos. Hay hijos, hermanos, que buscan de verdad a Dios. Hay hijos que se involucran o por lo menos tienen la intención de buscar a Dios. Y hay padres que les ponen o les son de obstáculo. A mí en una ocasión una hermana me decía, pastor, ¿quiere que le diga dónde está mi hijo? Y yo, bueno, hermana, ¿dónde está su hijo? Mi hijo está en casa, lo tengo castigado. Lo tengo prohibido ir a la iglesia. Ay, hermana, ¿cómo así que usted le prohíbe a su hijo ir a la iglesia? Sí, porque se porta mal. No, mi amado, eso no es un castigo. Usted no puede castigar a su hijo con que no vaya a la iglesia. Nunca amenace con la palabra de Dios, nunca amenace con las cosas de Dios a su hijo, ni a sus padres, ni a su esposo, ni a su esposa. No, Señor, eso no está bien. Hay que, por el contrario, sembrar paz, sembrar amor en la familia, en el hogar. Porque esto es agradable, esto es obedecer a Dios. Y esto va a traer bendición, no solamente para usted, sino para el hogar. Amén. El hogar se compone de una esposa y un esposo y uno o los hijos que Dios le dé. Eso es un hogar. También puede ser de bendición para una familia. La familia es papá y mamá, tíos, hermanos, primos. Todo esto es la familia. Y la sociedad es ya todo generalizado. Y usted y yo, hermanos, vamos a ser obedientes primero que todo al Señor. Amén. Segundo, al hogar. Tercero, a la familia. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y mayormente la familia de la fe. Alabanzas al Señor. Gloria Por a Dios. eso dice aquí, donde leíamos Gálatas 6, verso 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que la obediencia, la fidelidad a Dios no es algo temporal, no es algo momentáneo. Esto no es semestral. Esto no es como se dice en Colombia por gota a gota. No, Señor, esto es en todo tiempo. Hay que obedecerle a Dios.
En todo tiempo hay que obedecer a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestra familia, a vuestro hogar, en la sociedad, porque esto va a retribuir una bendición. Así que según tengamos oportunidad, dice el verso 10, dice, hagamos bien ¿a quién? A todos, ¿cierto? Léalo conmigo, verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bendito sea el Señor. Por eso las escrituras nos enseñan en diferentes textos, diferentes partes de la Biblia. Dice, amaos los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, orar los unos por los otros. Alabanzas al Señor. Y todas estas cosas, hermano, nos enseñan que Dios nos ha dejado unas normas para que usted y yo las cumplamos. Bendito sea el Señor. Por eso dice por allá el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dice, los hermanos juntos y en armonía. Eso es un mandamiento de parte de Dios. Y Él es nuestro Padre y hay que obedecer ese mandamiento de congregarnos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor salvación y vida eterna. No es posible, mis amados hermanos, que mucha gente no va a la iglesia porque no se quiere ver con un hermano o con una hermana, porque hay un amigo que está yendo y ya no se quieren ver. ¿Por qué? Porque ese amigo no les cae bien, porque ese amigo les faltó, porque ese amigo les robó, porque ese amigo les hizo un mal. Pero si quieren que Dios los acoja, los reciba, pero no queremos nosotros acoger o recibir a quienes de pronto en algún momento nos han hecho algún oprobio. Es necesario, mis amados hermanos, obedecer a Dios en todo. Amén, amén. En todo es necesario obedecerle. Bendito sea el nombre del Gloria Señor. a Dios. Es que yo no voy a la iglesia porque me miran feo, es que el pastor ya ni me llama, es que, y siempre sacamos pretextos, cuando nosotros realmente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hay un texto que usted lo sabe, donde dice, puesto los ojos. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En el pastor? ¿En el hermano de la iglesia? En Jesús. No, Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, Aleluya, el autor y consumador de la fe. Y cuando usted pone su mirada en Cristo Jesús, usted automáticamente está en obediencia. ¿Cómo es el tema? Obediencia. Usted obedece a Dios. Amén. Cuando usted pone su mirada, su confianza en el Señor. Así, hermanos, nos pasen situaciones, vengan oprobios, vengan dificultades, vengan críticas, vengan burlas, vengan desilusiones, vengan situaciones, hermanos, difíciles a nuestra vida. Aunque su esposo la mire mal, usted mire bien a Jesús. Amén. Aunque su esposa no lo trate bien, usted trate bien a Dios. Dios no tiene la culpa. Amén, amén. Aunque esté disgustado con su hijo, con su hija o con su padre, usted no tiene por qué disgustarse con el Señor. Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor acerca de la ira? Dice, airaos, pero no pequéis. Si usted tiene derecho a airarse. Lo que no tiene derecho es a no perdonar. Lo que no tiene derecho usted es a permanecer siempre enfadado con quien te ha hecho agravio. Hay que perdonar. Alguien le preguntaron, ¿y cuánto tengo que perdonar? 70 veces 7. Hasta 70 veces 7 debes de perdonar a quien te ofende. Gloria a Dios. Y eso no es solamente a tu padre, también a tu hijo. Perdona. A tu esposo o esposa, a tu amigo, a tu familiar, a tu ser querido. Esto forma parte del paquete de la obediencia, de la bendición. Alabanzas al Señor. Mire el versículo 25 del libro de San Mateo
San Mateo 6, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial. las alimenta. ¿Se da cuenta usted, mis amados? Mucho más que ellas. Y a veces nosotros hacemos tantas cosas, desobedecemos a Dios, hacemos cosas malas. Nos vamos por el mal camino, preocupados por la casa, por la familia, por el bienestar económico, por el vestido, por la comida. Y desobedecemos a Dios. Pero el Señor, mis amados hermanos, está diciendo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, nosotros le ponemos nuestra confianza en Él, Él se va a encargar de todos nosotros para que nosotros hagamos las cosas bien. Por eso fue que Adán y Eva, ellos pecaron. Porque cuando Eva se puso a analizar el árbol, vio que era agradable y codiciable. Y la codicia, mis amados hermanos, es lo que ha llevado a la sociedad a alejarse de Dios. Esto de la ambición, de tener, de amontonar, de hacer grandes cosas, casas, edificios, coches, lujos, privilegios. El mundo quiere honores. La gente quiere que les tiendan la alfombra roja, y preocupado todo el mundo por la vida, por tantas cosas, y nos olvidamos de Dios. Cuando se nos olvida que nuestro Padre Celestial, Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 29 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué digo yo esto, mis amados hermanos? Porque el mundo está lleno de oportunidades. El mundo está lleno de cosas ilusorias. Yo recuerdo que hace muchos años yo estaba en una situación económica muy difícil, y un hombre me ofrecía muchos dineros para trabajar. Y me ofrecía pagar incluso un año de trabajo adelantado para que hiciera una cantidad de cosas. Pero yo decidí no hacerlo. Decidí abstenerme de todo eso y dije, no, la palabra del Señor a mí me enseña que Dios va a proveer para mi casa, Dios va a proveer para mi familia. Y decidí más bien obedecerle a Dios y desechar lo que este mundo ofrece. Amén. Y el Señor me dio la victoria, mis amados hermanos. Y yo estoy seguro que Dios le va a dar la victoria a usted. Amén, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Mire que hay una enseñanza muy bonita allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 22, donde Saúl desobedece y es desechado. Saúl, nada más y nada menos que
un rey. Y mira algo interesante. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado, para que no seas rey. Bendito sea el nombre del Señor. Un rey, mis amados hermanos, que lo tenía todo a su alcance. Y Dios, hermano, lo llevó o le mandó, le dio una ordenanza. Bendito sea el Señor, de ir y destruir a un pueblo. De ir y destruir, hermano, a un rey, Amalek, y todo su ejército. Porque Dios había 400 años antes, había decidido raer de la memoria de la tierra a Amalek, porque Amalek se había levantado contra el pueblo de Dios. Cuando iba el pueblo del Señor por el desierto, estaban un día sedientos, y Dios le concedió a Moisés el privilegio de dar de beber al pueblo por medio de una roca. Y cuando el pueblo estaba bebiendo, vino Amalek y atacó al pueblo de Dios. Y eso, hermano, llegó a la presencia de Dios, y Dios hizo una promesa de desaparecerlos de la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. Y después, mis amados hermanos, el Señor llamó a este varón, a este rey, y lo envió para que peleara contra Amalek. Y se fue, hermano, a pelear allí a Amalek, y cogió a Agag, rey de Amalek, y en vez de destruirlo como Dios le había ordenado, lo llevó para su casa. Y estando allí en su casa, yo me imagino que lo atendió a las 1000 maravillas. Y no solamente se trajo al rey, sino que se trajo las ovejas más gordas, los animales más gordos, los trajo a su casa, a su palacio, con intenciones de hacer holocaustos a Dios. ¿Cómo es posible que el mundo esté de esa manera? Y cuando Dios, hermano, se da cuenta de todo esto, entonces manda a Samuel. Aleluya al Señor. Y lo manda y le dice: ve, porque este hombre se ha ido, se ha desbocado, se ha desorientado, se ha desubicado. Ahora ya no será más rey. Y perdió su reinado por no obedecerle al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios da unas órdenes específicas, y a veces al ser humano, hermano, como que se les olvida que Dios es real y que Dios es veraz, y Él cumplirá sus propósitos, sus promesas. Él las cumple. Amén. Y a veces nos dejamos llevar porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque la misericordia de Dios siempre está, porque el sol alumbra sobre buenos y malos. Pero eso no quiere decir que Dios esté muy contento. Hay que obedecerle a Dios para que ninguna plaga toque tu morada. ¿Por qué no me va bien a mí a veces? ¿Por qué es que la situación se me sale de las manos? Hay familias enteras en situaciones muy precarias. Pero yo los invito a que reaccionen y piensen: ¿por qué estamos así? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Dónde hemos fallado? ¿En qué le hemos fallado a Dios? Y es tiempo, hermano, de serle fiel a Dios, de obedecerle a Dios, para que no nos vaya mal, para que seas de larga vida, obedecer a vuestros padres. Esta es la promesa de Dios. Alabanzas al Señor. Es uno de los mandamientos maravillosos de Dios, que tiene promesa. Para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Es obedeciendo. Alabanzas al Señor.
en su nombre maravilloso, Señor Jesús. Aquí hay otra situación que quiero que la compartamos un poco en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 19, cuando Pedro y Juan, hermano, están ante el concilio. Y vemos aquí algo muy interesante, mis amados hermanos. El verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y es porque ellos, hermanos, habían usado el nombre de Jesús para hacer un milagro ante los ojos de toda la sociedad. Y a ellos ahora lo estaban acusando y los querían incluso apedrear, los querían matar, porque ellos habían obedecido a Dios, habían obedecido a Jesús y habían invocado el nombre de Jesús ante esta situación, y había un milagro. Alguien había recibido un milagro, alguien había sido sano en el nombre del Señor. Y empieza a cuestionarlos y a juzgarlos y a criticarlos. Y el verso 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y en eso también le fallamos. En eso también somos desobedientes. A veces nos avergonzamos del evangelio. Hay a quienes les dicen: ¿usted es evangélico? No, yo no. Pero usted va a la iglesia. Ah, sí, yo he ido porque ahí como por quitármelos de encima. O he ido porque es que mi madre me obliga, o es por llevarle la corriente a mi abuela. Pero tenga mucho cuidado, porque el Señor, Él no dará por inocente al culpable. Porque Dios, mis amados hermanos, Él sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. No nos avergoncemos de Dios, obedezcamos más bien su palabra. Qué bueno poder tener la fortaleza aquí cuando nos digan: usted es un evangélico, usted va a la iglesia. Decir: sí, a mucho honor. Me siento orgulloso, me siento muy bendecido por el Señor, por pertenecer a esta hermosa familia de Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Este mundo está lleno, mis amados hermanos, de muchas cosas, pero yo los invito, hermano, para que obedezcamos a Dios. Alabanzas al Señor. Ya tendremos tiempo, hermano, para ampliar un poco este tema de la obediencia. Pero los invito a todos en el nombre de Jesús a que nos pongamos en las manos de Dios, hagamos una oración muy especial y le digamos al Señor: Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero obedecer su palabra, Señor. Yo estoy seguro que allá en su mente y en su conciencia sabe lo que usted tiene que obedecerle al Señor. Obedézcale a Dios en todos los sentidos de la palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Jesús, Rey de la Gloria, queremos agradecerte, Señor, por su grandeza, su amor, su fidelidad, bendito Dios, porque sabemos, estamos convencidos, estamos seguros, Señor, de que tú estás con nosotros para bendecir y ayudarnos en todas las cosas. En esta hora, Señor, yo te suplico por todos los hermanos, amigos que nos han escuchado por este medio de comunicación, para que los ayude, los bendiga de una manera especial. Bendice, Señor, la familia Castillo y la familia Salazar en esta situación que están pasando. Guárdalos, Señor Jesús de Nazaret. Llena el vacío que hay en sus vidas, en sus corazones, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.